empezamos ya si queréis, ¿no? Buenos días. En nombre de la Universidad Carlos III de Madrid y de nuestro máster en Derecho de la Unión Europea, simplemente daros la bienvenida a una nueva sesión, ¿no?, de la Fundación Impuestos y Competitividad, como ellos hacen en cada uno de los manuales que van preparando con carácter anual. Simplemente encantado de que estéis aquí en nuestra aula, en nuestro salón de grados, y doy la palabra a Miguel Muñoz. Bien, pues muchísimas gracias, Javier. Como decía, se trata de la tercera sesión de presentación de la obra Derecho Europeo y Sistema Tributario Español, una evaluación en profundidad, que es una de las publicaciones que periódicamente patrocina la Fundación Impuestos y Competitividad. Debo comenzar agradeciendo de verdad particularmente a la Universidad Carlos III de Madrid y al Máster de Derecho de la Unión Europea el haber acogido este acto y la colaboración para poder celebrarlo. Para mí es motivo de especial alegría porque desde hace años tengo el placer y el honor de ser miembro del profesorado del máster, con lo cual pues se unen de alguna forma dos proyectos en los que participo personalmente. La obra que se presenta hoy se concibió como un intento de abarcar o de dar una visión del impacto del derecho de la Unión Europea en el ámbito de la tributación en España. Evidentemente, después de tantos años de pertenencia a la Unión Europea, nos dimos cuenta, iba a decir pronto, no, nos dimos cuenta desde el primer instante de que era imposible tratar de hacer una obra que lo comprendiese toda esa modificación de nuestro sistema tributario a consecuencia de la pertenencia de España a la Unión Europea. Y, por tanto, lo que decidimos es hacer un enfoque que permitiese a los distintos participantes, a las distintas personas que han escrito los diferentes capítulos, pues dar una visión de lo que ellos entienden que son las materias más relevantes en cada uno de los ámbitos, comenzando con la armonización positiva en el ámbito de la tributación directa, la tributación indirecta, la aplicación de las libertades fundamentales en el mercado interior, y después haciendo un análisis, digamos, de materias que sinceramente creemos que han sido posiblemente menos estudiadas, pero que también tienen una enorme relevancia. Y dos de esas materias son las que se van a tratar en la sesión de hoy por los dos ponentes. En primer lugar, contamos con la generosa participación de Juan López, funcionario de la Comisión Europea, que ha tenido una intervención muy intensa en esta obra, que aprovecho de nuevo para agradecerle y agradecérselo públicamente, su disponibilidad. Y Juan hoy nos hablará sobre el impacto que el derecho de la Unión Europea ha tenido sobre la competencia legislativa en materia tributaria. Ya digo que se trata de una materia o de un aspecto que creo que tiene un enorme interés y que ese impacto ha sido muy relevante, pero que posiblemente no ha sido objeto de un análisis en profundidad. Y posteriormente pues contamos aquí con la presencia de Saturnina Moreno, catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Castilla-La Mancha, que participa en la obra con un capítulo dedicado a el análisis de los derechos fundamentales del contribuyente desde la perspectiva del derecho de la Unión Europea, pero que hoy va a centrar su enfoque en algo que demuestra precisamente un poco lo que decía al principio. Es prácticamente imposible tratar de abarcar el impacto del derecho de la Unión Europea en el ámbito tributario, porque además es un impacto constante, es una influencia constante y una materia completamente viva. Por tanto, Saturnina ha tenido a bien, y me parece una idea brillante, no
analizar o exponer el contenido del capítulo que en su día escribió, sino los desarrollos que posteriormente han tenido lugar en esta materia por parte de la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo. Así que, sin más, no robo más tiempo. Juan, creo que estás conectado, así que si es así, pues la palabra es tuya. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tus amables palabras. Agradecer de nuevo a la Fundación Imposible y Competitividad el haber contado conmigo para participar en el proyecto y a la Universidad Carlos III por ser de anfitrión en este proceso de divulgación de la obra. Y sin más, bueno, pues entro ya a abordar la temática que se plantea. Voy a intentar ser lo más ameno y directo posible, con el objeto de no aburrir mucho al personal en un tema que tiene una carga de profundidad bastante importante. Cuando Inés nos presentó el proyecto de la Fundación y las diversas materias a abordar, recuerdo que incluía este capítulo sobre incidencia del derecho europeo en la competencia normativa tributaria, y en aquel momento él no había pensado quién podría abordar la cuestión. Este es un tema que yo había tratado en mi tesis doctoral. Hice una tesis con un título un poco pretencioso que era Fundamentos del Derecho Europeo para la Imposición sobre la Renta de Sociedades, en el que en su introducción trataba el tema de la incidencia del derecho europeo en el poder tributario nacional. Como consecuencia de ello, bueno, le planteé a Ginés mi interés en abordar la temática y aceptó el hacerlo. En aquel momento yo lo que no había tratado era en cómo el derecho europeo incidía sobre el poder tributario autonómico y local, aunque tenía alguna experiencia en el tema y luego lo mencionaré. Sin embargo, no había profundizado ni había escrito sobre el tema y se decidió en aquel momento que Gemma Patón, profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha, tratara ese aspecto. Y en la presentación de hoy haremos algunas referencias sobre en qué medida el derecho europeo había incidido sobre el poder tributario autonómico y local. Bajo mi punto de vista, esta es una temática esencial y de alguna manera es el origen de poder luego hablar sobre derecho europeo y sistema tributario español, por las razones que vamos a mencionar. Pero es sobre todo muy importante recordarlo, porque cuando defendía mi tesis a la que antes refería, recuerdo que un miembro del tribunal no experto en derecho tributario me vino a decir que la Unión Europea no tenía poder tributario. Bueno, aquello era un misil en la línea de flotación de mi tesis y claro, pues tuve que un poco salir a defender el por qué pensaba que existe a nivel de la Unión Europea poder en el ámbito tributario. Y con esto, como medida introductoria, entro ya en materia, haciendo un poco una referencia en primer lugar a cuál es la naturaleza de la Unión Europea. Este es un elemento clave para entender cuáles y cómo se configuran los poderes de los que dispone la Unión Europea. Esto no es una materia fácil ni exenta de controversia, porque depende que uno hable con un experto en derecho internacional o un experto en derecho constitucional, la aproximación a la cuestión diverge. Para los expertos en derecho internacional, la Unión Europea es una organización internacional, una organización que rige relaciones entre Estados, mientras que para un constitucionalista, la Unión Europea, si bien no es un Estado, sin embargo sí es Estado. Y yo creo que esta perspectiva ayuda en gran medida a entender la materia que estamos abordando. Cuando se dice que la Unión Europea es ya Estado, lo que se quiere poner de manifiesto es que la Unión Europea ejerce funciones estatales propias de Estado, que implican ejercer poder. No cabe duda que la Unión Europea tiene capacidad para incidir sobre los Estados, para determinar obligaciones en los Estados, pero también tiene capacidad para incidir sobre la vida de los ciudadanos. El Tratado de la Unión Europea recoge derechos que son invocables por los ciudadanos ante los tribunales y ante la Administración. Y no solo eso, sino que desarrolla procedimientos directamente con los ciudadanos. Basta mencionar
en el ámbito del derecho de competencia, cómo las sociedades tienen que solicitar de la Unión Europea su pronunciamiento acerca de determinadas operaciones de organización empresarial que puedan incidir en el funcionamiento del mercado. Se ejerce poder, por tanto, de la Unión Europea, y un poder que deriva del mandato constitucional de los ciudadanos. Me voy a explicar. Cuando los ciudadanos deciden constituirse, otorgar una norma fundamental, atribuyen a sus estados una serie de poderes y una serie de objetivos. La Unión Europea, cuando se crea, va a ser destinataria de parte de ese mandato constitucional, va a recibir parte de las atribuciones del mandato constitucional, pero además no lo hace como una mera encomienda de gestión, no se trata de una mera encomienda de actuación. Se trata de la atribución plena de esferas de poder que deben ejercerse dentro de los valores constitucionales que están detrás de esas normas fundamentales y que determinan parámetros dentro de los cuales los Estados deben ejercer ese poder. En fin, una exposición teórica que permite de alguna manera delimitar el contexto y el alcance de los poderes de los que dispone la Unión Europea. Como digo, por tanto, encuentran su origen en el mandato constitucional y no son meras encomiendas de gestión, sino auténtica atribución de ejercicio de poder. Este ejercicio de poder se instrumenta a través de un ordenamiento jurídico europeo. Un ordenamiento que es autónomo, que es vigente, que tiene plena eficacia y que además prima sobre los derechos nacionales. Y esto tiene una serie de implicaciones fundamentales sobre tanto los ordenamientos jurídicos nacionales como sus propios sistemas de fuentes jurídicas. Y se llega a una situación en la que observamos cómo el derecho que rige y que está vigente en cada país no se puede determinar ya solo y en exclusiva por el sistema de fuente jurídico nacional. El orden jurídico nacional no es capaz ya de explicar el origen y las normas que están en vigor en su propio contexto jurídico. Cuando el Código Civil dice que la fuente del ordenamiento jurídico español son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho, bueno, norma que esta ha sido objeto de debates doctrinales intensos y ponen de manifiesto su desfase, no cabe duda que la pertenencia a la Unión Europea ha alterado en gran medida el alcance de esa previsión, dejándola claramente obsoleta si no lo estaba ya. El derecho europeo, por tanto, tiene implicación sobre los ordenamientos jurídicos nacionales y, en particular, sobre el uso de las fuentes jurídicas nacionales y, por supuesto, sus efectos. Pensar que una directiva europea obliga a la utilización del ordenamiento jurídico nacional y de su sistema de fuentes para cumplir con la obligación comunitaria. Por tanto, estamos en una situación en que el ordenamiento jurídico europeo concurre con los ordenamientos jurídicos nacionales a la hora de determinar determinados ámbitos jurídicos. ¿Cómo se resuelve esta concurrencia? ¿Quién determina qué norma o cómo se determina la norma que rige el caso? Pues esto se resuelve sobre el tradicional principio de atribución de competencia. En aquellas esferas en las que el poder se ha atribuido a la Unión Europea, el derecho de la Unión Europea rige con preferencia sobre el derecho nacional. Se habla así de primacía. Ojo, no tanto de jerarquía normativa, porque no es una cuestión de jerarquía normativa. Es una cuestión de atribución de competencia donde termina, para poderla ejercer, la primacía del derecho europeo. Como inicié mi intervención, ¿existe un poder europeo en el ámbito tributario? Bueno, en primer lugar hay que decir que el poder tributario, como todos bien sabemos, tiene esencialmente un fin fiscal, es decir, financiero, financiar los gastos del Estado y de los poderes públicos. Junto a este poder tributario de financiación existen otras funciones, como destaca la Hacienda Pública, ¿no? Redistribuir la renta, dar estabilidad económica y contribuir a la asignación eficiente de los recursos económicos. Bueno, desde el punto de vista del poder financiero general, como esquema para financiar los gastos del Estado, es claro que la Unión Europea no tiene un poder tributario general. La Unión Europea no dispone de un sistema tributario a través del cual impone una serie de obligaciones tributarias a los ciudadanos. La Unión Europea se financia a través de un sistema de recursos propios que vienen a estar integrados básicamente por contribuciones desde los Estados
con independencia que esas contribuciones se determinen por referencias al IVA o al impuesto sobre los plásticos. Ahora bien, hay que hacer una salvedad a todo esto, y la que viene determinada por la existencia de derechos de aduana. Aquí sí que hay un poder financiero dirigido a obtener recursos a nivel de la Unión Europea y hay una determinación precisa de impuestos, como ahora vemos, a nivel de la Unión Europea. Pero, en fin, de alguna manera se concluye con carácter general, como también la jurisprudencia, ya lo vemos, recuerda, que los Estados miembros, en principio, no han renunciado a parcelas fundamentales de su poder tributario. Dicho esto, el poder tributario de los Estados miembros claramente se ha visto afectado por los tratados de la Unión Europea y por la construcción de la Unión Europea. Vamos a hacer ahora referencia a 4 ámbitos en los cuales esa incidencia del derecho europeo es evidente. Vamos a hablar de los principios de no discriminación y de las libertades del mercado interior. Vamos a hablar sobre los tributos de aduana, el ámbito aduanero. Vamos a hablar sobre la armonización fiscal y finalmente haremos referencia al ámbito de las ayudas de Estado que vienen a contribuir a la articulación del funcionamiento del mercado interior. Como decía, una primera esfera de ámbito en el que el poder tributario nacional está condicionado es por la vigencia del principio de no discriminación y las libertades del mercado interior. El mercado interior es una competencia compartida entre la Unión Europea y los Estados miembros, pero no cabe duda del protagonismo de la Unión en el cumplimiento de esto. La no discriminación y las libertades de circulación, sin perjuicio de su más amplio alcance, sin duda que vienen a contribuir a que se articule, son pilares de la arquitectura propia del mercado interior. Y están consagrados en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea como un ordenamiento jurídico plenamente vigente, eficaz y que prima. Y sus normas vienen a afectar a los ordenamientos tributarios nacionales, de tal manera que el ejercicio de la potestad tributaria nacional queda condicionada por la necesidad de respetar estas libertades. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, desde los primeros casos fiscales a los que se enfrenta, ya bien dice o utiliza ese dictamen que reproduce en numerosas sentencias. Si bien la tributación cae bajo la competencia de los Estados miembros, sin embargo, estos deben ejercerla de acuerdo con el derecho europeo. Por tanto, la no discriminación y las libertades fundamentales de circulación condicionan la emanación de normas fiscales nacionales. La condición a nivel legislativo, los parlamentos nacionales, cuando legislan, al emitir sus disposiciones, debieran, porque en fin, esto a veces no se satisface, debieran no violar las consecuencias que derivan del principio de no discriminación y de las libertades fundamentales de circulación, y las administraciones nacionales y los poderes judiciales debieran dejar inaplicadas las normas que violentan el principio de no discriminación o las libertades de circulación. Por su parte, la Unión Europea se le ha atribuido un procedimiento de infracción a través del cual controla y verifica que las normas nacionales en distintos ámbitos, por supuesto en el ámbito fiscal, se ajustan a las necesidades derivadas de la vigencia de la no discriminación y de las libertades de circulación. Una segunda área de poder tributario europeo viene determinada por los tributos de aduanas. Hay que tener en cuenta que desde su fundación como mercado común, la Unión Aduanera se convirtió en un pilar fundamental. Es el primer ámbito de coordinación de las políticas tributarias nacionales y se convierte además en una competencia exclusiva de la Unión Europea. La creación de la Unión Aduanera supone, entre otras cosas, hacia el interior, eliminar derechos de aduana en el comercio intracomunitario, así como eliminar cualquier exacción de efecto equivalente, y hacia el exterior ha supuesto la adopción de un arancel aduanero común. Supone también la atribución en exclusiva a la Unión de la política comercial común, supone la membresía en la Organización Mundial del Comercio y el hecho de que la Unión sea parte contratante de los acuerdos del GATT.
Aquí estamos en un ámbito en el que el trasvase a la Unión Europea del poder tributario lo ha sido para crear tributos e imponer obligaciones de no ejercer poder tributario por parte de los Estados miembros. Como consecuencia, el sistema tributario vigente en los Estados miembros va a incluir impuestos cuyo origen es europeo, cuyos elementos personales, materiales y formales se determinan con normas de fuente europea. Existe un código aduanero europeo que está vigente en todos los Estados miembros. Hemos dicho que la política comercial y la unión aduanera son competencias exclusivas de la Unión. Al mismo tiempo, siendo exclusivas de la Unión, se trata de una competencia que, por sus características, es concurrente con poderes tributarios nacionales. Me explico. El modelo escogido para la puesta en práctica de la unión aduanera se basa sobre la gestión administrativa a través de las autoridades financieras fiscales nacionales. No hay una administración aduanera europea, sino que hay 27 administraciones aduaneras nacionales, lo que implica necesariamente que en el ámbito nacional se disponga de normas reglamentarias y organizativas respecto de esas organizaciones administrativas. Existe normativa aduanera en materia de gestión, pero no excluye y no agota la necesidad de que las administraciones nacionales dispongan de sus propios recursos a través de fuentes jurídicas y a través de su propia organización para la buena gestión de las aduanas nacionales. El tercer ámbito en el que encontramos una clara incidencia del derecho europeo sobre el poder tributario nacional es la armonización fiscal. En principio se afirma que la fiscalidad directa e indirecta son competencia de los Estados miembros. Pero el hecho de que tiene la Unión la competencia para establecer y hacer funcionar un mercado interior ha llevado necesariamente a dotar a la Unión de un poder de armonización con el objeto de eliminar los obstáculos fiscales al funcionamiento de ese mercado interior. Aquí no estamos, a diferencia de lo que supone con los derechos de aduana, con un fin financiero o fiscal. No se trata de sufragar de recursos. Estamos claramente con un fin extrafiscal, la construcción del mercado interior. Dicho eso, no cabe duda del poder de la armonización para condicionar el poder tributario nacional en el ámbito de la determinación de la obligación tributaria material y de la obligación tributaria formal, como la necesidad de respetar una fórmula de organización en la gestión en un contexto sin fronteras fiscales. Esta es una parte importante de la fiscalidad que ahora forma parte de la potestad europea. Hablamos así del IVA, de los impuestos especiales, de los derechos de aportación de capital y determinados ámbitos concretos de la fiscalidad de sociedades. En la medida en que se ejerce la armonización fiscal y se produce normativa europea, en la misma medida se adquiere un poder a nivel europeo, se concreta ese poder a nivel europeo, que limita y condiciona y que supone una injerencia sobre la libertad política nacional a hora de legislar en el ámbito tributario. Esta es una cuestión que requiere alguna profundización para conocer cuál es el verdadero alcance del poder de armonizar. En primer lugar, diría que es un poder concurrente, en el sentido de que el poder de armonización concurre con el poder tributario nacional. La armonización fiscal se produce vía reglamento en algunas circunstancias y en relación con el ámbito de el valor de impuestos sobre el valor añadido, pero hay muchos otros aspectos en relación con este mismo impuesto, con los impuestos especiales y con la imposición directa, en que la fórmula escogida para ejercer el poder es la directiva. Y la directiva, como bien sabéis, obliga en cuanto a resultados, pero deja margen para que el Estado miembro elija los medios. Y en consecuencia supone la puesta en práctica del sistema de fuente jurídico nacional con el objeto de precisar el cumplimiento de esas obligaciones del Estado, del Estado, impuestas por la Unión Europea. Por tanto, de alguna manera es un poder concurrente. Concurre el poder tributario comunitario con el poder tributario nacional. Es, por otra parte, un poder legislativo. Tiene por objeto
la utilización de fuentes jurídicas dirigidas a una producción normativa. Poder legislativo, una previsión de la utilización del poder para dictar normas. Pero eso no excluye que sea un poder actual y vigente. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es un mero poder programático. Digamos, por decirlo así, que no hay opción para armonizar, sino una obligación de armonizar. Cuando se da el supuesto de hecho previsto en la norma, la necesidad de la construcción y el buen funcionamiento del mercado interior, no hay opción de armonizar, hay una obligación de armonizar. El hecho de que no se produzca la armonización no es algo que esté previsto en el tratado, es una consecuencia de los instrumentos y de los procedimientos de los que se dota el tratado para hacerlo efectivo. Pero como digo, no se trata de una mera programación, sino de una obligación de armonizar. Es, por otra parte, un poder inevitable si se quiere articular un mercado interior. El hecho de que se persiga que el mercado interior funcione y que cada Estado tenga su propio sistema tributario va a determinar el hecho de que surjan situaciones en que ese ejercicio de poder tributario nacional impida el adecuado funcionamiento del mercado interior. Por tanto, resulta la necesidad absoluta de coordinar esos sistemas tributarios nacionales para que el mercado interior resulte efectivo. He dicho que era un poder concurrente con el poder tributario nacional, pero al mismo tiempo su ejercicio corresponde en exclusiva a la Unión Europea. Solo la Unión Europea, a través de sus instituciones, puede ejercer este poder tributario de armonización. Corresponde a la Comisión el poder de iniciativa y al Consejo, a través del procedimiento legislativo especial, ejercerla. Cuando se trata de directivas, por supuesto. Eso supone que el papel del Parlamento Europeo queda reducido a la emisión de un dictamen. Es un poder indirecto, extrafiscal, que no persigue dotarse de medios financieros, como hemos estado diciendo. Eso tiene incidencia sobre cuáles son los principios que inspiran la armonización, porque el tratado, evidentemente, no recoge los tradicionales principios constitucionales que articulan el deber de contribuir por parte de los ciudadanos. Es, por otra parte, un poder que se puede utilizar con fines extrafiscales como los medioambientales y energéticos, como se puede comprobar con las directivas de armonización de los hidrocarburos, donde están presentes a la vez objetivos medioambientales con objetivos energéticos. Y sin perjuicio de que se pueda decir muchas otras cosas acerca de las características de este poder de armonizar, terminaré diciendo en esta materia que es un poder evolutivo, dinámico, progresivo, que se ha ido ajustando a las diversas aspiraciones en el proceso de integración. No es lo mismo el grado de armonización que se pretende cuando lo que se plantea es un mercado común que cuando se pretende un mercado interior. Y eso lo pone de manifiesto la propia doctrina cuando ha ido reflexionando a lo largo de la historia acerca de cuáles sean los ámbitos que debieran armonizarse. Hemos hablado también de un cuarto ámbito en el que el poder tributario está afectado, que es el de las ayudas de Estado. Como bien sabéis, el tratado es prolijo en las normas dirigidas a articular un mercado interior que funcione, y entre esas normas dirigidas a que el mercado funcione incluye en su artículo 107 la prohibición general, sin perjuicio de excepciones, de la utilización de las ayudas de Estado para favorecer determinadas empresas o determinados sectores de producción. Estamos aquí en un ámbito en que concurren dos poderes y dos ramas del ordenamiento jurídico que tienen sus propios principios y sus propios fines. Estamos hablando de una parte, como decimos, de la articulación de un mercado interior en el que concurren empresas y lo deben hacer de acuerdo con unos principios de libertad y sana concurrencia, y por otra parte, los ordenamientos jurídicos nacionales dirigidos a ordenar la exacción de los tributos. Al mismo tiempo, no se trata solo de poderes concurrentes, sino que la práctica pone de manifiesto la concurrencia de dos poderes públicos diferentes en su administración. Por una parte, se le ha atribuido a la Unión en exclusiva la gestión del mercado interior en el ámbito de las normas de concurrencia, y por otra parte encontramos que vienen los Estados a cumplir con su función financiera de obtener los recursos suficientes para sufragar sus presupuestos.
Como decimos, corresponde a las decisiones de la Unión Europea velar por el correcto funcionamiento del mercado interior y tiene una serie de principios de libre y sana concurrencia. Y por otra parte tenemos los Estados dictando normas tributarias dirigidas a ordenar la contribución por parte de los ciudadanos a contribuir a los presupuestos públicos. De nuevo, recordar la primacía del derecho de la Unión y la necesidad de que a la hora de legislar en el ámbito tributario se tenga en cuenta el ámbito de poder que se le ha atribuido a la Unión. El ámbito de las ayudas de Estado va a incidir en dos ámbitos claramente, en un ámbito material del tributo y en el ámbito formal, procedimental de la ordenación de los tributos. ¿Qué quiero decir con ello? Bueno, desde un punto de vista material, en cada ocasión que un Estado quiera introducir una disposición fiscal que en función de sus condiciones y características venga a poder considerarse como una ayuda de Estado, deberá cumplir con las disposiciones del tratado en relación con estas. Como decíamos, el principio general en el ámbito tributario, en el ámbito de las ayudas de Estado es su prohibición, pero al mismo tiempo están previstas una serie de situaciones que se consideran las ayudas de Estado como compatibles con el tratado, y otras ocasiones en las que se podrán considerar compatibles con el tratado. Y eso ha determinado por parte de la Unión la emisión de diversas normas de soft law a través de comunicaciones y de guías dirigidas a determinar aquellos ámbitos en los cuales las ayudas de Estado serían compatibles. Por ejemplo, en materia de pymes o en materia de financiación de empresas, en ámbitos regionales, de ámbito de tributación regional, en el ámbito de la investigación y el desarrollo. En fin, son casos que se me vienen a la cabeza en los cuales la Unión Europea, a través de la Comisión, ha venido a emitir comunicaciones o guías dirigidas a poner de manifiesto en qué ámbitos ciertas ayudas de Estado se consideran compatibles con el tratado. Por tanto, en el proceso legislativo de emanación de normas que pudieran ser consideradas como compatibles de ayudas de Estado, se hace necesario observar en qué contexto y con qué condiciones y límites la introducción de un beneficio o un incentivo fiscal se va a considerar compatible con el tratado. Pero como decía, la compatibilidad de determinadas disposiciones fiscales susceptibles de considerarse como ayuda de Estado tiene una clara incidencia sobre el procedimiento formal de adopción de la norma. La Unión Europea ha recibido una doble atribución, o desde un punto de vista teórico podríamos hablar de una doble atribución, que es de una parte el control de las ayudas preexistentes y de otra parte un proceso de control de la introducción de nuevas ayudas de Estado. Respecto a ayudas preexistentes, son continuamente susceptibles de ser controladas por la Comisión Europea, que podrá abrir correspondiente procedimiento de investigación formal cuando llegue a considerar que una ayuda preexistente pudiera suscitar dudas sobre su compatibilidad con el funcionamiento del mercado interior por ser posiblemente ayuda de Estado no compatibles con el Estado. En cuanto a las potenciales ayudas nuevas, es decir, esos procedimientos legislativos dirigidos a introducir nuevas normas especiales, es necesario notificar a la Unión Europea la voluntad, la intención de introducirlas. Y digo con carácter previo porque, de acuerdo con el tratado, para que esas nuevas disposiciones fiscales, esos nuevos incentivos o beneficios, se ajusten al derecho europeo, requieren de una autorización previa. La autorización previa tiene por objeto poner en marcha mecanismos de control por parte de la Comisión, a la que le corresponde verificar si una norma es o no es ayuda de Estado. Si no es ayuda de Estado, no hay mayor problema, hay plena libertad para su adopción. Si pudiera ser ayuda de Estado, la Comisión observa si la misma es o no compatible con las disposiciones del tratado. Por tanto, entra a valorar el contenido de la norma y, en función de sus criterios comunicados a través de comunicaciones y guías, determina si la ayuda puede o no ser compatible con el tratado. Si la considera compatible, no hay mayor actuación. Si surgen dudas de compatibilidad, se pone en marcha un procedimiento de investigación formal. Procedimiento de investigación formal que tiene por objeto dilucidar en qué términos y condiciones
una ayuda de Estado pudiera llegar a ser considerada compatible con el tratado o, por el contrario, si la misma no lo fuera a ser. Este procedimiento es fundamental y es de alguna manera un requisito sine qua non para la introducción de la ayuda, con independencia de la práctica que se esté produciendo en los Estados. Porque si la ayuda se considera ilegal contraria con el tratado, la Comisión puede requerir la suspensión de su ejecución e incluso la recuperación de la ayuda. En fin, hemos conocido ejemplos prácticos sobre esta materia. Se me viene a la cabeza el caso del Fondo de Comercio Financiero, introducido en el impuesto sobre las sociedades a finales de los años 90, principio del siglo XXI, más bien principio del siglo XXI. Procedimiento prolijo, complejo, largo, tedioso, que no dio lugar a una notificación previa como ayuda de Estado y que determinó una posterior actuación de la Comisión que terminaron en el tribunal acerca de su ilegalidad. En esto debo decir que hay práctica administrativa interna, hay una informe del Consejo de Estado sobre compatibilidad del derecho nacional con el derecho de la Unión Europea, normativa dirigida a ilustrar el cómo el buen gobierno a nivel interno con el objeto de cumplir con el derecho europeo y normas que se detienen sobre la necesidad de legislar de manera compatible con el derecho europeo. Eso en su momento determinó determinada legislación respecto del gobierno del Estado, que debían ser los mecanismos adecuados para el cumplimiento con la normativa europea, pero que la práctica pone de manifiesto que no siempre ni necesariamente se ha venido a cumplir con ello. Bueno, con esto hemos abordado las 4 áreas en las que se ha producido derecho duro, por llamarlo así, derecho plenamente vigente, capaz de alterar las relaciones jurídicos tributarias como consecuencia de ejercicio de poder por parte de la Unión Europea, que sin ser un poder tributario directo, salvo en el caso de los derechos de aduana en que hay poder tributario directo, en el resto de casos, libertades de circulación y no discriminación, armonización fiscal y ayudas de Estado, determinan, condicionan el ejercicio del poder tributario nacional. Pero es necesario también hacer mención al recurso cada vez más frecuente y de un tiempo a esta parte, digamos que sobre todo desde los años 90, el recurso a fórmulas de soft law. En el capítulo introducido en la obra se menciona que no se pretende intentar aquí delimitar o definir lo que es el soft law, pero sí hacer mención a su existencia y al hecho que estamos en un área en el que no se está ejerciendo poder atribuido a la Unión, que no generan un ámbito o instrumentos jurídicos vinculantes, no se trata de instrumentos legislativos vinculantes, de tal manera que en principio no obligan a un resultado por parte de los Estados miembros, ni tampoco determinan derechos o obligaciones exigibles de los ciudadanos. Es importante aquí tener en cuenta algo fundamental. Puede haber diversas fórmulas de comunicación por parte de las instituciones europeas, en particular de la Comisión Europea, en las que lo que se haga sea un ejercicio de determinación del alcance de disposiciones jurídicas vinculantes. Estoy pensando en comunicaciones sobre tributación de pensiones y dividendos en el pasado, otras sobre los impuestos de salida o normas antiabuso, en los que la Comisión pretendía clarificar cuál era el alcance del derecho europeo, así como las consecuencias de determinadas sentencias del Tribunal de Justicia, en las que se venía a aplicar derecho duro, derecho vigente. Por tanto, hay que tener en cuenta, o hay de alguna manera que delimitar lo que es un instrumento de soft law de esos otros instrumentos que los que vienen es a clarificar la aplicación del derecho duro y plenamente vigente. El recurso del soft law, en mi modesto entender, se explica en un contexto de intensificación de la globalización económica que se viene produciendo desde finales de los 80 a nivel global, pero que también ha incidido en el proceso de integración de la Unión Europea con mucha mayor intensidad. Eso ha hecho que, en principio, las previsiones de los tratados se vieran un poco desbordados
a la hora de hacer frente a nuevos problemas jurídico-políticos que generan esos procesos de integración europea continental o esos procesos de integración global. La armonización fiscal así no parecía que fuera el recurso más adecuado ni más idóneo para resolver esos problemas. Problemas que tenían que ver con el ejercicio del poder tributario nacional en ese contexto de globalización y de integración económica. Ejercicio del poder tributario nacional que incidía también sobre la buena marcha del funcionamiento del mercado interior. Eso ha explicado el recurso al soft law. En cuanto al recurso al soft law, haré mención a tres instrumentos. En primer lugar, la recomendación. Es un instrumento legislativo que está previsto en el tratado, en concreto en su artículo 288, y que tiene por objeto emanar un acto legislativo no vinculante. No obliga a los Estados a ningún resultado, pero sí que viene a recomendar a los Estados el cómo legislar de alguna manera para hacer viable el mercado interior en determinados ámbitos para los cuales no se encuentra con el suficiente base jurídico como para acudir a un instrumento o dejarlo con una directiva. Podríamos hacer mención a la recomendación que implementa la doctrina del caso Schumacher, con la cual lo que se persigue es la adaptación de la imposición sobre la renta de personas físicas con el objeto de hacer viables situaciones en las que los no residentes, contribuyentes no residentes, en función del volumen de rentas obtenidas en el exterior, se pudieran encontrar situaciones comparables a los contribuyentes residentes. Esto, como sabéis, ha determinado determinadas medidas legislativas a nivel interno que tienen por objeto facilitar al no residente optar por una tributación como el residente bajo determinadas premisas, mucho que tienen que ver con el volumen de ingresos generados en una determinada jurisdicción. Y ha habido otras recomendaciones que lo que han venido de alguna manera es a dar un cauce de expresión a determinadas políticas tributarias de interés comunitario. Y estoy pensando en determinadas recomendaciones en materia de tributación de pymes y en materia de tributación de sucesión de la empresa, que tienen por objeto dar viabilidad a la existencia de pequeñas y medianas empresas en un contexto de integración económica en el que el peso de la organización y de las transacciones transfronterizas es cada vez mayor, porque el proceso de integración ha llevado que también las pymes se encuentren en un contexto en el que sus actividades y sus operaciones transfronterizas sean cada vez más frecuentes. La segunda mención la haré al Código de Conducta de Fiscalidad de la Empresa como otro instrumento de soft law, un recurso ad hoc a la que solución a la que llega el Consejo ECOFIN en el año 97 ante un contexto de globalización que genera una competencia fiscal perjudicial en el que se están produciendo básicamente dos resultados considerados negativos. De una parte, evidentemente, la erosión de bases fiscales, la pérdida de recursos tributarios de las administraciones, que ven que hay flujos financieros que se les escapan de su poder cuando hay un nexo económico con su jurisdicción, pero les resulta imposible ejercer jurisdicción. De otra parte, como consecuencia de esa erosión de bases fiscales relacionadas con el capital, la sensación de que los sistemas fiscales están produciendo reajustes, redistribuciones de carga tributaria que no parecen muy compatibles con los principios de justicia tributaria. Como ponían de manifiesto los estudios de la OCDE de los principios de los años 90, se estaba produciendo un desplazamiento de bases tributarias desde el capital hacia el trabajo y hacia propiedades inmobiliarias no delocalizables. Es evidente que hay un problema de justicia tributaria, pero había también un problema ligado con el empleo, con la creación de empleo, puesto que las nuevas cargas adicionales que se exigen del trabajo determinan un encarecimiento relativo de este factor de producción. Y como tercera mención, ya nos hemos referido antes a la existencia de comunicaciones, es decir, fórmulas dirigidas a poner de manifiesto cuál va a ser la política de la Unión y de la Comisión Europea, política tributaria en general, pero política en la estrategia de persecución de infracciones al derecho europeo por incumplimiento del tratado. Hemos mencionado las de pensiones,
la de dividendos, otra sobre normas antiabuso, otra sobre tributaciones de salida, por poner ejemplos. Con esto, de alguna manera, se abordan los elementos principales de la incidencia del poder tributario de la Unión sobre el poder tributario nacional, y quisiera ahora referirme someramente y además ilustrando con casos prácticos a la medida en que el poder tributario incide sobre la capacidad normativa autonómica y local. Básicamente es saber en qué medida las comunidades autónomas y las entidades locales se ven afectadas por la participación en la Unión Europea. Como primera gran conclusión obvia es que se trata también de poderes públicos sometidos al derecho europeo, a su vigencia y a su primacía. Y al mismo tiempo, una conclusión evidente puesta de manifiesto por Gemma Parton en su contribución al trabajo, el hecho de que el derecho europeo, en principio, con los matices que veremos, no incide en el establecimiento de un modelo impositivo asimétrico. Es decir, va a ser posible divergencias en la determinación de la obligación tributaria a nivel autonómico y a nivel local. Ahora bien, como decíamos, en principio, porque es necesario que esas asimetrías autonómicas y locales vengan a cumplir con los parámetros de referencia que ofrece el derecho europeo y que se han puesto de manifiesto en tres ámbitos: en materia de libertades de circulación, en el ámbito de la armonización fiscal y en el ámbito de ayudas de Estado. Evidentemente no se han puesto de manifiesto en el ámbito de los derechos de la persona. En el ámbito de la libertad de circulación, me referiré de manera casuística a lo que sucedió con el impuesto sobre sucesiones y donaciones y a la competencia normativa autonómica para introducir determinados incentivos o bonificaciones. Como bien saben, esto dio lugar a un procedimiento de infracción y a un posterior procedimiento ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que acabó determinando que los contribuyentes no residentes, en principios excluidos de la aplicación de la normativa autonómica, tenían derecho al acceso a las disposiciones más favorables que se pudieran encontrar en las normativas autonómicas en materia de incentivos y bonificaciones fiscales. Esto lo determinó la correspondiente reforma legal a la que se hace referencia en el estudio y, como consiguiente, a la realización de la libre circulación de capitales. En materia de armonización fiscal, me puedo referir al caso del céntimo sanitario. Esto tiene que ver con el proceso de descentralización autonómica, no es la palabra correcta, de descentralización, de profundización del proceso autonómico que se produjo a mediados de los 90 con los pactos que llegó el Partido Popular con los partidos nacionalistas y que tuvieron por objeto el incremento de la potestad tributaria autonómica. En aquel momento se planteó, ya a principios del siglo XXI, dotar a las comunidades autónomas de determinadas potestades tributarias en el ámbito de los hidrocarburos con el objeto de que éstas pudieran, alterando tipos de gravamen, disponer de aquellos recursos financieros que estimaran oportunos para financiar aquellas políticas de gasto que eran de su competencia. Tuvo que ver la introducción del céntimo sanitario con la financiación de las competencias de sanidad en materia autonómica. Y el impuesto tenía por objeto que la mitad del tramo del tipo de gravamen variara entre las diversas comunidades autónomas. Esto dio lugar al correspondiente proceso de infracción y decisión del tribunal, que, como todos saben, vino a decir que el artículo 3.2 de la Directiva 92/12 de impuestos especiales obligaba a que cualquier imposición directa que recayera sobre bienes objeto de impuestos especiales debía respetar la estructura impositiva del IVA y de los impuestos especiales. En la medida en que se aspiraba a unos tipos armonizados a nivel europeo, la introducción de variables a nivel autonómico parecía que no convergía con los objetivos de la directiva. Y el último caso al que aludiré tiene que ver con las ayudas de Estado y con el régimen fiscal foral que se encuentra en nuestro país. Esta ha sido una historia larga en la que, bueno, interesantemente he tenido la opción de participar en diversas etapas y con diversos sombreros, porque el tema me afectó trabajando para la Administración Tributaria Nacional, pero también fue un tema que acabé surgando trabajando para la Comisión Europea.
que tenía que ver con la compatibilidad con el régimen de ayudas de Estado de los regímenes forales. En las conclusiones del abogado Saki, en el caso de Ramodín, iniciado por la UGT de La Rioja, se vino a decir que el régimen foral, a partir del cual se introducían determinadas deducciones fiscales aplicables solo en los territorios forales, eran ayudas de Estado. En aquel momento eso llevó, ante el peligro de la ilegalidad europea en los regímenes forales fiscales, a que el Estado se allanara en el procedimiento nacional y la cuestión prejudicial decayera y se evitara una sentencia del tribunal. Sin embargo, posterior evolución de la cuestión a través del procedimiento de infracción de la Unión Europea obligaba a un pronunciamiento del tribunal y tuvimos la suerte de poder testar el asunto en el caso Azores, caso que afectaba a Portugal sobre incentivos fiscales aplicables en estas islas. Ahí fuimos con un planteamiento novedoso, con la abogacía del Estado, que vino a plantear el hecho de que no se trataba de un tema estrictamente tributario, sino que era un tema de perfiles constitucionales. Tenía que ver con la organización política del Estado, no tanto con su organización financiera. Por supuesto, con su organización financiera también, pero básicamente con una organización que tiene que ver con la organización constitucional del Estado. Y de ahí se concluyó por parte del tribunal que era aceptable mantener divergencias regionales de tributación siempre que se cumpliera con tres principios. Un principio de autonomía institucional, un principio de autonomía procedimental y un principio de autonomía económica. La autonomía institucional tenía que ver con el hecho de que se identificara con un poder, una subdivisión política verdaderamente autónoma, con su propio estatuto, como es el caso de las comunidades autónomas en España. Una autonomía procedimental que tenía que ver con el desarrollo de un procedimiento legislativo verdaderamente autónomo sin injerencia por parte del Estado, es decir, que las comunidades autónomas tuvieran su propio procedimiento legislativo sin injerencia estatal para determinar la existencia de un determinado régimen foral fiscal diferenciado. Y en tercer lugar, una autonomía económica que venía a subrayar la necesidad de que la comunidad autónoma, el régimen foral, dispusiera de sus propios recursos financieros autónomos y que ese régimen fiscal diferencial no viniera indirectamente financiado por parte del Estado. Bueno, con eso considero cerrado el tema de competencia normativa y la incidencia del derecho europeo en la misma y quedo a la disposición de los asistentes para cualquier tipo de aclaración, pregunta, duda y además aceptaría de grado, más que aceptar de grado, me encantaría tener la posibilidad de comentarios que ayudaran a ilustrar mejor un tema, yo creo que complejo, conceptual, pero a la misma medida, como había introducido en mi exposición de hoy, un tema esencial para comprender el desarrollo de un derecho tributario a nivel europeo. Muchas gracias. Por tu exposición, que ha sido muy completa y verdaderamente interesante. Aprovecho la presencia de algunos alumnos del máster de Derecho de la Unión Europea que han tenido la desgracia de ser alumnos míos. Les he explicado fuentes del ordenamiento jurídico español y espero que les hayan sonado algunos de los conceptos que se han utilizado, ¿no? Primacía, ámbitos competenciales, competencias compartidas, exclusivas, etcétera. Si os parece, yo propondría dejar el turno de preguntas para el final, de preguntas y comentarios, para después de la intervención de Saturnina. Y entonces, sin más, pues te doy la palabra. También aprovecho para mencionar que tu ponencia afectará también a otra de las cuestiones que tuve el gusto de explicar sobre invocabilidad del derecho de la Unión Europea en las relaciones jurídicas nacionales. Nada, todo tuyo. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Gracias a los asistentes que han acudido a esta convocatoria de forma presencial y a quienes nos siguen en remoto. Y quisiera, en primer lugar, pues agradecer, por supuesto, a la Fundación Impuestos y Competitividad
un doble agradecimiento, primero por contar conmigo para formar parte del cartel de autores que han escrito en el libro sobre Derecho Europeo y Sistema Tributario Español, y, en segundo lugar, también por invitarme a estar esta mañana con todos vosotros. Y, por supuesto, también gracias a la Universidad Carlos III por acogernos esta mañana. Como ya les han adelantado anteriormente, mi ponencia, el tema de mi ponencia, estos 45 minutos, no es un tema nada sencillo. Nos referimos a los derechos fundamentales del contribuyente en la Unión Europea. Y no es un tema nada fácil de abordar, porque cuando hablamos de derechos de los contribuyentes en la Unión Europea tenemos que referirnos a 3 sistemas de protección, de garantía de los derechos fundamentales en el contexto de la Unión Europea, conformado por un sistema nacional de garantías de los derechos fundamentales, aquel que proporcionan las constituciones nacionales y cuya protección garantizan los tribunales constitucionales de los distintos Estados miembros de la Unión Europea, pero hablamos también de un sistema convencional o internacional de protección de los derechos fundamentales, básicamente plasmado en la Convención Europea de Derechos Humanos y como órgano de garantías el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y, por último, hablamos también ya en el ámbito del derecho de la Unión Europea del sistema de garantías conformado por la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el órgano encargado de su interpretación y aplicación, que es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Claro, y cada uno de estos 3 sistemas tiene su ámbito propio de aplicación, su fundamento, su alcance, sus instrumentos procesales para garantizar la efectiva aplicación de estos derechos fundamentales, y no siempre están bien articulados esas garantías, ni a nivel material ni a nivel procesal, como veremos fundamentalmente a través de uno de los ejemplos que quisiera comentar a lo largo de mi exposición. Por ello, cuando yo estaba preocupada, después de recibir la invitación, por cómo enfocar el análisis de esta cuestión en el capítulo del libro que me correspondió, pensé fundamentalmente en centrarme en la incidencia que la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea está teniendo sobre los ordenamientos tributarios de los Estados miembros, pero sin perder de vista 2 premisas iniciales que hay que tener muy claras. Una primera es cuál es el ámbito de aplicación de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Esta es una singularidad evidente que hay que tener muy presente. Y, en segundo lugar, como segunda premisa, la interacción de la Carta de Derechos Fundamentales tanto con la Convención Europea de Derechos Humanos, por un lado, como con las constituciones nacionales, por otro. Por tanto, en los primeros minutos de mi exposición voy a dedicar algo de atención a estas 2 premisas, que son básicas para entender el resto del desarrollo de mi ponencia, para centrarme ya, en tercer lugar, en dar unas breves pinceladas, porque no puede ser de otro modo por los límites de tiempo a los que tengo que ceñirme. Y, como digo, me referiré a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre principios y derechos fundamentales y su incidencia en el ordenamiento tributario español en 3 grandes ámbitos, pero me voy a centrar en uno de ellos en particular. El primero de los ámbitos es el de la cooperación administrativa transfronteriza y los derechos fundamentales a la vida privada, protección de datos de carácter personal y tutela judicial efectiva. El segundo ámbito es la vertiente activa del derecho de defensa y su relación con el principio derecho de buena administración. Y, por último, ya este es en el que centraré particularmente la atención, la potestad sancionadora tributaria. Y, en concreto, me gustaría referirme al control judicial a nivel nacional y europeo del principio de proporcionalidad en el establecimiento de sanciones tributarias. Porque aquí se ha producido en los últimos años un diálogo muy interesante entre los tribunales españoles, Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo, y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que pone, a mi modo de ver, sobre la mesa las dificultades, tanto materiales como, sobre todo, procesales existentes para que sea un diálogo auténticamente fluido de juez a juez.
Pues entrando ya en materia, como les decía anteriormente, una de las premisas en las que tenemos que centrarnos antes de analizar la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión es el ámbito de aplicación de la Carta de Derechos Fundamentales en materia tributaria. Como todos sabemos, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea no hace más que positivizar y sistematizar un conjunto de principios generales y de derechos fundamentales de construcción pretoriana, que tienen su origen nada más y nada menos que en la sentencia Stauder, publicada en el año 1969, cuando ya el Tribunal de Justicia señaló de forma expresa que los derechos fundamentales recogidos en las constituciones nacionales de los países que entonces formaban parte de las comunidades europeas conformaban principios generales del derecho comunitario. Y desde aquel primer pronunciamiento hasta la actualidad fue durante muchos años fundamentalmente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el que a través de su jurisprudencia fue dando forma a estos derechos fundamentales en tanto que principios generales del derecho de la Unión. ¿Cuál es, por tanto, el valor añadido de la Carta en lo que a la protección de los derechos fundamentales en el ámbito comunitario se refiere? Pues, evidentemente, la incorporación de la Carta de Derechos Fundamentales en el derecho originario de la Unión Europea después del Tratado de Lisboa del año 2009 tuvo como valor añadido reforzar la capacidad de los derechos fundamentales para permear y para condicionar las normas, pero también las actuaciones, tanto de las instituciones europeas como de los propios Estados miembros, en la aplicación del derecho de la Unión Europea, también, por supuesto, en materia tributaria. O dicho de otra manera, dar mayor visibilidad a los derechos fundamentales en el ordenamiento jurídico de la Unión y también contribuir a una intensificación del diálogo judicial y del diálogo prejudicial entre el Tribunal de Justicia de la Unión y los tribunales nacionales. Y eso se pone claramente de manifiesto en una cuestión básica que permite enlazar mi intervención con una afirmación previa que ha hecho Juan López en su magnífica ponencia. Él hacía referencia a los 4 ámbitos donde ejerce su poder tributario la Unión Europea: el ámbito del derecho aduanero, el ámbito de la armonización fiscal, el ámbito de las libertades fundamentales y el ámbito de las ayudas de Estado. Pues bien, allá donde actúa el derecho de la Unión Europea está presente la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión. Todo lo que es derecho de la Unión implica la aplicación de la Carta de Derechos Fundamentales, y eso es una cuestión que tenemos que tener clara desde el principio. Por tanto, la Carta se aplica a todas aquellas cuestiones relativas a la aplicación del derecho de la Unión, así lo dice expresamente el apartado 1 del artículo 51 de la Carta. Por supuesto, dentro del respeto a los principios de atribución de competencias y subsidiariedad, y esto implica, desde otro punto de vista, una cuestión interesante, y es ¿quiénes son los obligados a aplicar la Carta de Derechos Fundamentales? Lógicamente, en primer lugar, las instituciones europeas. Los propios órganos e instituciones de la Unión Europea están obligadas a respetar la Carta en tanto que derecho originario de la Unión Europea, de manera que la Carta se convierte en canon de validez de las propias disposiciones del derecho de la Unión Europea y, en particular, de las disposiciones de derecho derivado de la Unión Europea. Y una manifestación clara de esta afirmación que acabo de hacer se ha puesto de manifiesto hace relativamente poco tiempo a través de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 8 de diciembre de 2022, en la que se declaró contrario al derecho a la vida privada y familiar, artículo 7 de la Carta de Derechos Fundamentales, el artículo 8 bis ter de la DAC 6, que conocemos la DAC 6, que es una de las modificaciones a la Directiva de Cooperación Administrativa en el ámbito tributario. Este precepto establecía la obligación de los intermediarios fiscales que quedan exentos de la obligación de comunicar mecanismos transfronterizos de planificación fiscal agresiva en virtud de la dispensa del secreto profesional, la obligación que tenían de comunicar esa exención de su obligación a otros intermediarios que no fueran sus clientes. Pues bien, esta sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea invalida este precepto de la directiva
precisamente por vulnerar la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Y no es el único ejemplo que podemos traer a la mesa, pero sí un ejemplo bastante significativo. Y, por supuesto, la Carta también se traduce en una obligación para los Estados miembros, que están obligados a cumplir, a seguir la Carta de Derechos Fundamentales, pero únicamente cuando apliquen el derecho de la Unión Europea. Claro, este es uno de los puntos calientes, ¿no? Cuando se considera que un Estado miembro está aplicando el derecho de la Unión Europea. Lo cierto es que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea viene haciendo, sobre todo desde el año 2013 hasta acá, una interpretación amplia o extensiva de esta condición, solamente cuando se aplique el derecho de la Unión Europea, entendiendo que basta, para que se cumpla este requisito, con que exista una condición suficiente con el derecho de la Unión o que se trate de situaciones que pertenecen al ámbito de acción o aplicación del derecho de la Unión. Será entonces cuando, en virtud de los principios de primacía y efecto directo, entrará en aplicación la Carta de Derechos Fundamentales. Por lo tanto, como decía, y en esta diapositiva me han plasmado todos aquellos ámbitos, esos 4 ámbitos a los que hacía referencia Juan López en su intervención y en los que yo he desglosado un poquito más, pero básicamente son esos 4 ámbitos donde ejerce el derecho de la Unión Europea su poder tributario, donde también la Carta de Derechos Fundamentales resulta de aplicación. Pero claro, es que también ha sido o se ha producido en el ámbito tributario, uno de los campos o de los terrenos de juego donde se ha pronunciado recientemente el Tribunal de Justicia de la Unión para determinar, para concretar el alcance de aplicación de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea cuando nos estamos refiriendo a aquellos ámbitos en los que es necesario que los Estados miembros ejecuten, adapten o apliquen los preceptos del derecho de la Unión. Me estoy refiriendo en particular a aquellos casos que han afectado tanto en la materia aduanera como en los impuestos especiales y fundamentalmente en el IVA, a aquellos preceptos existentes en las legislaciones nacionales, preceptos que establecen o que obligan a seguir determinadas actuaciones administrativas o que imponen determinadas sanciones como consecuencia del incumplimiento de obligaciones tributarias que se establecen para dar cumplimiento a la directiva IVA o a la directiva de impuestos especiales o en el ámbito aduanero. Es concretamente en el ámbito de la directiva IVA cuando se dicta, o en relación a esta directiva, que se dicta la sentencia de 26 de febrero de 2013, la conocidísima sentencia Ackerberg-Franson. En aquella sentencia se planteaba una cuestión prejudicial en relación a un precepto de la legislación sueca que permitía establecer tanto un recargo fiscal como iniciar una acción penal por fraude en materia de IVA. Lo interesante de esta cuestión prejudicial es que el precepto, la norma legal cuestionada y la actuación consiguiente cuestionada, era una norma de alcance general. Se aplicaba no solo en el ámbito del IVA, era una norma que permitía simultanear ese recargo fiscal con la acción penal, aplicable de forma general, pero en el caso en concreto incidía esta aplicación sobre una infracción cometida en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido. Y es en esta sentencia en la que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea estableció, al hilo del análisis del principio non bis in idem, recogido en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión, artículos 48 y 50, es cuando establece en esta sentencia el Tribunal de Justicia que la Carta de Derechos Fundamentales también es aplicable a las normas de procedimiento internas, aun cuando estas normas procedimentales tengan alcance general, siempre y cuando se afecte a impuestos armonizados, como aquí ocurría el caso del impuesto sobre el valor añadido. Una jurisprudencia que posteriormente ha sido confirmada en sentencias ulteriores. Claro, esto ya tiene de por sí un efecto expansivo en la aplicación de la Carta, porque como ya se ha dicho en la ponencia anterior,
a pesar de que las cuestiones procedimentales no están armonizadas por el derecho de la Unión Europea y, por lo tanto, hay que aplicar aquí el principio de autonomía procedimental, cuando en aplicación de esas normas procedimentales, cuando esas normas procedimentales inciden sobre impuestos armonizados, como es el caso del impuesto sobre el valor añadido, sí que cae dentro, sí que se considera que cae dentro del ámbito de aplicación del derecho de la Unión y, por lo tanto, entra en juego la Carta de Derechos Fundamentales. Y, como digo, esta jurisprudencia ha sido reiterada en pronunciamientos posteriores. Pero esto plantea un problema desde la óptica nacional, como veremos un poquito más adelante. En cambio, el Tribunal de Justicia ha sido muy cuidadoso en pronunciamientos posteriores a la hora de expandir todavía más el ámbito de aplicación del derecho de la Unión y, por consiguiente, de la Carta de Derechos Fundamentales a otro tipo de supuestos en los que también estaban en juego normas de procedimiento internas, pero que afectaban a impuestos no armonizados. Aquí tenemos que poner la señal de stop. No resulta de aplicación el derecho de la Unión Europea y, por tanto, la Carta a supuestos donde se cuestiona la aplicación de las normas de procedimiento internos que afectan a impuestos no armonizados. Les traigo 3 ejemplos. La sentencia INIJM, en la que se señaló que no era de aplicación aquí el derecho de la Unión Europea respecto a una cuestión prejudicial planteada en relación con el uso de pruebas obtenidas en investigaciones sobre fraude fiscal en el IVA en procedimientos de regularización de declaraciones de IRPF. Bueno, pues aquí el Tribunal de Justicia señaló que no era de su competencia, que el Tribunal de Justicia no era competente para entrar a analizar esta cuestión prejudicial porque quedaba fuera del ámbito de aplicación del derecho de la Unión. A la misma conclusión se llegó en la sentencia Marcas en relación con la investigación por fraude fiscal y sanción de infracciones tributarias en el ámbito del impuesto sobre sociedades, o de forma más reciente en la sentencia Viva Telecom Bulgaria. Bien, una vez que hemos intentado clarificar en términos generales el ámbito de aplicación de la Carta, la cuestión que sigue pendiente y que plantea problemas desde la óptica aplicativa y desde la perspectiva nacional es qué sucede con aquellas situaciones que quedan extramuros de la Carta. Es decir, que si en aquellas situaciones que son puramente internas, o en aquellas situaciones que no tienen una conexión clara y directa con el derecho de la Unión Europea, la Carta no tiene o no tiene algún valor. A mi modesto modo de ver, en el plano material o sustantivo, aun cuando estemos en presencia de situaciones que quedan fuera de la Carta de Derechos Fundamentales, una interpretación homogénea y coherente en materia de derechos fundamentales debería llevarnos a concluir que al menos la Carta de Derechos Fundamentales y la interpretación que de la misma hace el Tribunal de Justicia de la Unión debería tenerse en cuenta como criterio exegético, como criterio de interpretación de los derechos fundamentales recogidos en nuestra Constitución, por aplicación, sin ir más lejos, de lo establecido en el artículo 10.2 de la Constitución española, aun cuando es cierto que no podremos invocarla directamente. La segunda premisa a la que quería hacer referencia antes de entrar en el análisis de los casos se refiere a la interacción de la Carta con el Convenio Europeo de Derechos Humanos, por un lado, y sobre todo con las constituciones nacionales, por otro. Respecto a la convivencia entre la Carta y la Convención Europea de Derechos Humanos, que no siempre ha sido pacífica, el apartado 3 del artículo 52 de la Carta de Derechos Fundamentales viene a reconocer que todos aquellos derechos que están explicitados en la Carta de Derechos Fundamentales y que al mismo tiempo lo están en la Convención Europea de Derechos Humanos con el mismo contenido y alcance, se partirá en su interpretación de la jurisprudencia establecida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sin perjuicio de que la protección que brinda el Tribunal de Justicia de la Unión pueda ir más allá, pueda proporcionar una protección más extensa. Por lo tanto, aquí este precepto lo que está tratando de garantizar es una coherencia en la aplicación tanto de la Carta de Derechos Fundamentales y de la Convención Europea de Derechos Humanos. Y este precepto de la Carta de Derechos Fundamentales a mí me recuerda bastante, con algunas matizaciones que habría que hacer, a la doctrina de protección equivalente
que ha desarrollado el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos en distintas sentencias. Ambos tribunales, en definitiva, lo que están buscando en un proceso que no es difícil y que a veces ha llevado a desencuentros importantes, es la búsqueda de cierta coherencia y una tendencia a converger tanto en la interpretación que se hace de los derechos fundamentales recogidos en la Carta como en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, sin perjuicio de reconocer los distintos ámbitos de aplicación, por supuesto, y los distintos medios procesales de protección. Sin lugar a dudas, aquí el punto de fricción, el punto de mayor fricción en esta interacción entre la Carta y la Convención Europea de Derechos Humanos es que la Unión Europea sigue sin adherirse a la Convención Europea de Derechos Humanos, a pesar de establecer esta obligación el artículo 6.2 del Tratado de la Unión Europea. Y esta imposibilidad deriva pues, del veto, del dictamen publicado a finales de 2013 por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la que ponía de manifiesto los riesgos que para el principio de primacía puede tener la adhesión a la Convención Europea de Derechos Humanos y también, si me lo permiten, por salvaguardar, proteger la propia posición del Tribunal de Justicia de la Unión Europea como garante de los derechos fundamentales establecidos en la Carta. Pero la cuestión en la que quiero detenerme un poquito más es en la interacción entre la Carta y las constituciones nacionales, porque este es un problema importante y que en la resolución de los casos concretos se pone claramente de manifiesto, al menos en la perspectiva española. Ya sabemos que los derechos fundamentales que derivan de las tradiciones comunes a los Estados miembros forman parte del derecho de la Unión Europea como principios generales y que la Carta tiene que interpretarse en armonía con ellos. Así se dice expresamente en la propia Carta de Derechos Fundamentales. Pero el precepto clave aquí es el artículo 53 de la Carta de Derechos Fundamentales, donde se contempla una cláusula de salvaguarda de los derechos fundamentales reconocidos tanto en los sistemas convencionales de protección de los derechos humanos como en los sistemas nacionales de protección de los derechos humanos. Es decir, que básicamente no se va a respetar, en todo caso, la protección que de los derechos fundamentales se lleva a cabo en estos sistemas convencionales y nacionales de protección de los derechos humanos. Claro, el problema aquí estriba en aquellas situaciones, a mi modo de ver, en aquellas situaciones que son precisamente las que se producen en la mayoría de los casos en el ámbito tributario, aquellas situaciones en las que el derecho de la Unión Europea requiere de medidas nacionales de ejecución, ¿no? Y donde las autoridades nacionales están, en principio, facultadas para aplicar sus propios estándares nacionales de protección, siempre y cuando los estándares nacionales de protección de los derechos fundamentales no afecten al nivel de protección previsto en la Carta ni a la primacía, unidad y efectividad del derecho de la Unión Europea. El interrogante que se abre en estos casos es ¿qué sucede si, en aplicación del principio de primacía, o aplicando una norma del derecho de la Unión en virtud del principio de primacía, generamos situaciones que puedan vulnerar los derechos fundamentales reconocidos en las constituciones de los Estados miembros, ¿no? Y precisamente esta pregunta trascendental, desde la perspectiva de la relación entre el derecho de la Unión Europea y las constituciones de los Estados miembros de la Unión, esta cuestión trascendental se planteó en un asunto de derecho penal tributario, en la saga Tarico, como sabemos, Tarico I y Tarico II, donde el Tribunal de Justicia terminó reconociendo, sobre todo en Tarico II, por ser más precisa en la sentencia más IMV, en esta sentencia el Tribunal de Justicia terminó reconociendo que el principio de primacía puede ceder, se puede matizar, se puede modular en atención a la garantía de los derechos fundamentales prestada a nivel interno por los tribunales constitucionales nacionales. Pero claro, se resuelve el problema, pero al final del día no se establecen cuáles son los criterios, no se especifican cuáles son los criterios de protección fundamental que hay que seguir.
sino que el Tribunal de Justicia adopta un enfoque del caso concreto. Hay que analizar las circunstancias del caso concreto y ver si, atendiendo a esas circunstancias del caso concreto, el principio de primacía ha de ceder para garantizar la protección de los derechos fundamentales recogida en las cartas constitucionales de los distintos Estados miembros. Y algo de esto hay en alguno de los casos que plantearé más adelante. Bueno, pues entrando ya en el análisis de supuestos, creo que voy bien de tiempo, sí. Me voy a referir telegráficamente a dos ámbitos a los que, a mi modo de ver, se ha producido, sobre todo a raíz de la inclusión de la Carta en el derecho originario de la Unión Europea, se ha producido un avance importante en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Me estoy refiriendo al ámbito de la armonización fiscal, pero más concretamente, dentro de ese ámbito de la armonización fiscal, a la cooperación administrativa transfronteriza y a la incidencia que esa cooperación, que esa intensificación de la cooperación administrativa transfronteriza a la que estamos asistiendo en la última década a nivel internacional y, por supuesto, a nivel del derecho de la Unión Europea, están incidiendo en derechos fundamentales básicos como son el derecho a la intimidad en su doble vertiente de protección de la vida privada y familiar por un lado y protección de datos por otro, y en la tutela judicial efectiva. Todos estamos asistiendo a un movimiento sin precedentes en la política fiscal internacional y europea que apuesta por una intensificación de la cooperación administrativa transfronteriza, y esto ha derivado en un crecimiento de las obligaciones de cooperación, de colaboración y de suministro de información, no solo ya por parte del propio contribuyente, sino también por parte de terceros. Y esto produce una injerencia muy importante en esos derechos fundamentales a los que me he referido anteriormente. Y aquí sí es posible apreciar una línea clara en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que está contribuyendo a definir los contornos de la posición jurídica del obligado tributario cuando se ve afectado por los deberes de comunicación de información y por actuaciones y procedimientos de cooperación administrativa transfronteriza. Ya me he referido antes a la sentencia relativa a la DAC 6, no voy a incidir en ella más, este sería un primer ejemplo, pero un segundo ejemplo se refiere a intentar aclarar cuáles son los derechos de participación de los obligados tributarios en las actuaciones de cooperación administrativa transfronterizas en el marco de los intercambios rogados de información. Este es un ámbito donde hubo una primera sentencia, la sentencia Sabou, que fue bastante decepcionante, pero hay que tener en cuenta que la sentencia Sabou analizó un supuesto previo a que la Carta de Derechos Fundamentales entrase a formar parte del derecho originario de la Unión Europea. Yo tengo mis dudas de que si el caso Sabou se volviese a plantear a día de hoy, la respuesta del Tribunal de Justicia fuese la misma. Pero posteriormente, en tres sentencias aparecidas en los años 17, 19 y 21, me voy a referir a ellas como Berlioz 1 y Berlioz 2, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha avanzado, a mi modo de ver, de una forma significativa en dos cuestiones que entran de lleno en la protección de los derechos fundamentales. Por una parte, en la pertinencia previsible, o como diríamos en España, la trascendencia tributaria, o la pertinencia previsible de la información que se solicita en el marco de un intercambio de información previa solicitud. Aquí el Tribunal de Justicia, a través de estas tres sentencias, ha establecido una línea jurisprudencial en la que, si bien avala que este concepto o este requisito de pertinencia previsible ha de interpretarse de forma flexible para posibilitar la eficacia de la cooperación administrativa transfronteriza, precisamente esa flexibilidad en la apreciación de este criterio tiene que venir acompañada de importantes dosis de motivación. Cuanto más dudosa sea la pertinencia previsible de la información que se solicita, más esfuerzo de motivación y de justificación hay que hacer por parte del órgano que solicita esa información y, precisamente, además, este es un requisito que puede ser valorado, que la concurrencia de la pertinencia previsible es un requisito que puede ser valorado por el órgano administrativo y judicial del Estado requerido. Y eso es una garantía, una primera garantía interesante. Y la segunda garantía está directamente relacionada con el derecho a la tutela judicial efectiva.
en la medida en que en estas sentencias, concretamente en Berlioz II, se reconoce la impugnabilidad directa y efectiva de los requerimientos de información efectuados a la persona poseedora de esa información y destinataria del requerimiento. Además, esa impugnabilidad directa tiene que ser previa a la transmisión de la información, precisamente para permitir a este obligado tributario reaccionar frente a situaciones arbitrarias o desproporcionadas. Por lo tanto, este es otro de los ámbitos en los que se aprecia una interesante línea jurisprudencial que debería tener incidencia sobre el derecho tributario interno español. Recordemos que en España los requerimientos individualizados de información son actos de trámite que no pueden impugnarse de manera autónoma. Por lo tanto, habría que impugnar la sanción que se imponga por incumplir el requerimiento de información para poder tener acceso a la vía administrativa y posteriormente a la vía jurisdiccional. Bueno, pues esta realidad española no parece adaptarse del todo bien a esta jurisprudencia comunitaria que les acabo de mencionar. Y también se han efectuado avances significativos por parte de la jurisprudencia comunitaria en materia de protección de datos de carácter personal y su aplicación en el ámbito de los intercambios automáticos de información tributaria. Por razones de tiempo no me voy a detener a analizarlas, simplemente comentarles que esta es otra línea interesante que debería encontrar reflejo en el ordenamiento tributario español, porque a día de hoy la normativa española no cumple con el artículo 23.2 del Reglamento General de Protección de Datos. Y una última jurisprudencia que está empezando a abrirse, simplemente la menciono porque es todavía una línea jurisprudencial que no ha hecho más que nacer y, por lo tanto, habrá que estar muy pendientes a desarrollos ulteriores, tiene que ver con una sentencia publicada a finales del año pasado, el 7 de diciembre de 2023, en un asunto que no es un asunto de naturaleza tributaria, pero que afecta a qué se entiende a la interpretación del concepto de decisión automatizada. Es decir, cómo ha de interpretarse el artículo 22 del Reglamento Europeo de Protección de Datos, cómo ha de interpretarse el concepto de decisión automatizada. Y esta es una sentencia muy interesante porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea aquí adopta una perspectiva garantista, aboga por una interpretación amplia de decisión automatizada que engloba en su seno también las decisiones semiautomatizadas o aquellas en las que, aun habiendo intervención humana, esa intervención humana no es relevante, sino que tiene un carácter rutinario. Y esto es importante desde la óptica española y desde la perspectiva de la Administración Tributaria española, que defiende una interpretación rigurosa, estricta, de decisión automatizada. Pero aquí, como digo, estamos todavía en una fase muy temprana como para sacar conclusiones precipitadas. El segundo de los ámbitos sería el del derecho de defensa en los procedimientos tributarios y su conexión con el principio de buena administración. Como saben, el derecho de defensa se recoge en el artículo 48 de la Carta de Derechos Fundamentales. Dentro de la vertiente activa del derecho de defensa encontramos distintas manifestaciones como el derecho a ser oído, a presentar alegaciones, el derecho de acceder al expediente, etcétera. Y lo cierto es que en los últimos años, desde hace ya años, siempre dentro del ámbito de aplicación del derecho de la Unión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión está potenciando y extendiendo las garantías del derecho de defensa, no solo a los procedimientos administrativos que puedan derivar en la imposición de una sanción, es decir, no solo en el ámbito de los procedimientos sancionadores, sino también en fases procedimentales previas de investigación, es decir, extendiendo las garantías del derecho de defensa a procedimientos de gestión o procedimientos de inspección. Esta es una tendencia que se aprecia ya en un buen número de sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero yo quería aquí particularizar la atención en un hecho llamativo, y es que en algunas de estas sentencias relativas a la vertiente activa del derecho de defensa, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha puesto en conexión el derecho de defensa con el derecho a la buena administración, el artículo 41 de la Carta. Este es un derecho fundamental que hay que
que cuando uno se aproxima a él desde la óptica de la Carta de Derechos Fundamentales, hay que tener en cuenta que plantea importantes problemas por lo que se refiere a su naturaleza jurídica. ¿Estamos en presencia de un derecho subjetivo o estamos en presencia de un principio? La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a día de hoy, señala que el derecho fundamental a la buena administración solamente es aplicable en el ámbito de las actuaciones de las propias instituciones comunitarias, en tanto que derecho fundamental. En cambio, también es cierto que hay una jurisprudencia ya asentada del Tribunal de Justicia que reconoce el principio de buena administración y que impone a los Estados miembros, cuando actúan dentro del ámbito del derecho de la Unión Europea, respetar el principio de buena administración. Por lo tanto, aquí tenemos esa dicotomía entre derecho fundamental y principio. Y es como principio cómo se traslada esta buena administración al ámbito de la aplicación por parte de los Estados miembros del derecho de la Unión Europea. Y tenemos también varias manifestaciones, varios ejemplos extraídos de la jurisprudencia comunitaria en ese sentido. ¿Pero por qué les traigo aquí el principio de buena administración? Porque este ha sido uno de los principios donde se puede observar de forma clara el efecto expansivo de la Carta de Derechos Fundamentales. Sabemos, por la experiencia de los últimos años, la jurisprudencia del Tribunal Supremo en España ha venido desarrollando en los últimos años o ha venido acudiendo en los últimos años al principio de buena administración en muchas de sus sentencias. Y es cierto que la buena administración está asumiendo una relevancia muy importante en las decisiones judiciales en materia tributaria, tanto en supuestos que caen dentro de la órbita del derecho de la Unión Europea como en otros que se sitúan fuera del perímetro de acción de la Carta, para evitar asimetrías en la protección de los derechos e intereses de los obligados tributarios. De hecho, incluso en algunos de los primeros pronunciamientos del Tribunal Supremo se reconocía sin ambages, luego esto ya no lo he visto en sentencias posteriores, pero en las primeras sentencias se reconocía la proyección general del artículo 41 de la Carta, aun en casos de aplicación de nuestro ordenamiento tributario interno, debido a la dificultad de establecer o explicar un diferente nivel de enjuiciamiento según se aplique o no se aplique la Carta desde la óptica precisamente del derecho a la igualdad de trato. En cualquier caso, y sin entrar en detalles respecto al contenido de este principio de buena administración, no debe olvidarse que este principio de buena administración se traduce en la necesidad de observar una serie de estándares de actuación administrativa diligente. Básicamente, a mi modo de ver, esa es la principal fuerza, la potencialidad que tiene este macroprincipio de buena administración, es que impone unos estándares de actuación administrativa diligente, y que esos estándares de administración diligente deberían traducirse también sobre la base del principio de buena regulación en cambios normativos que deberían incluirse en el sistema tributario español. Y entro ya en el último de los supuestos, acabaré ya mi intervención haciendo referencia a un aspecto, y ahora aquí sí que voy a descender a un plano más concreto, a uno de los supuestos en los que, a mi juicio, se pone de manifiesto la necesidad de seguir avanzando en esa protección multinivel de los derechos fundamentales, de estrechar el diálogo judicial entre jueces nacionales y jueces europeos por lo que se refiere a la aplicación de la Carta. Y ese ámbito concreto es el del control judicial nacional y europeo del principio de proporcionalidad en el establecimiento de sanciones tributarias. Todos sabemos que el principio de proporcionalidad es un principio general del derecho, informador de la totalidad del ordenamiento jurídico. En el caso de España, este principio no está formulado explícitamente en la Constitución española, pero la doctrina del Tribunal Constitucional lo infiere de distintos preceptos constitucionales, y en el ámbito sancionador en particular, en el ámbito sancionador penal y sancionador en particular, está implícito en el artículo 25.1 de la Constitución española el principio de legalidad en materia penal y sancionadora. Y es en este último ámbito en el que me voy a centrar. Este principio de proporcionalidad en materia, el principio de proporcionalidad de la norma penal o sancionadora, es un principio que está dirigido en principio tanto al legislador
como al aplicador de la norma penal o sancionadora, sin perjuicio de que el nivel de exigencia se module en atención del estadio o de la dimensión en la que nos encontremos por parte de la doctrina de nuestro Tribunal Constitucional. Y el principio de proporcionalidad en materia sancionadora se traduce en una exigencia de ponderar la gravedad del delito o infracción con la gravedad de la pena o sanción que se impone. Por lo tanto, el principio de proporcionalidad tendría que incluirse tanto en la propia formulación del tipo infractor que se establece, como también en las consecuencias jurídicas punitivas que se asocian a la comisión de la infracción de que se trate. Y esta es una competencia del legislador. Además, en materia tributaria tenemos que tener en cuenta que la entrada en vigor de la Ley General Tributaria del año 2003 supuso un cambio significativo en la regulación del régimen tributario sancionador. En la anterior Ley General Tributaria del año 63 se dejaba un importante margen de discrecionalidad al aplicador de la norma a la hora de adecuar la sanción a la gravedad de la infracción cometida. Pero este sistema desaparece con la entrada en vigor de la Ley General Tributaria del año 2003, como expresa claramente la exposición de motivos de la Ley General Tributaria del año 2003, se busca eliminar esa discrecionalidad administrativa a la hora de graduar las sanciones, y esto se consigue estableciendo tipos infractores muy concretos a los que se asocia una sanción determinada, concreta, en muchos casos fija, porcentual, y que no admite ningún tipo de graduación o de modulación. Este sistema sancionador rígido, introducido en nuestro sistema tributario por la Ley General Tributaria de 2003, fue objeto de crítica doctrinal desde el principio, porque precisamente esa rigidez se alejaba de los postulados del principio de proporcionalidad al que me estoy refiriendo, pero es el que, grosso modo, seguimos aplicando a día de hoy. Pero, al menos en aquellas cuestiones que caen dentro del ámbito del derecho de la Unión Europea y por aplicación de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, estamos empezando a observar ya ciertas grietas en este sistema. Voy a intentar explicarme con algo más de claridad. Cuando estemos dentro del ámbito de aplicación del derecho de la Unión, como les digo, tenemos que tener en cuenta la Carta de Derechos Fundamentales. Y el artículo 49.3 de la Carta de Derechos Fundamentales establece el principio de legalidad de las penas y las sanciones. Este mismo principio no está recogido expresamente en la Convención Europea de Derechos Humanos, pero el Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo extrae o lo entiende implícito en el artículo 1 del Protocolo Adicional Primero de la Convención Europea de Derechos Humanos. Pues bien, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha venido desarrollando una jurisprudencia, sobre todo en el ámbito del IVA, pero también en el ámbito de aduanas y de impuestos especiales. Yo me voy a centrar exclusivamente en el ámbito del IVA, y ha sido en este contexto, en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido, donde viene desarrollando una jurisprudencia en la que señala que, aunque es cierto que la potestad sancionadora que se establezca por parte de cada Estado miembro para castigar las infracciones que se cometan en el ámbito del IVA es una competencia exclusiva de los Estados miembros, en el ejercicio de esa competencia exclusiva tienen que respetar los principios generales del derecho de la Unión y los derechos fundamentales, y entre ellos, por supuesto, también este principio o derecho fundamental al que me estoy refiriendo, el artículo 49.3 de la Carta. Y de forma más concreta, esta jurisprudencia ha establecido que las medidas sancionadoras no deben ir más allá de lo que resulta adecuado y necesario para alcanzar los objetivos legítimamente perseguidos en materia de IVA, que, como sabemos, son la correcta recaudación del impuesto y la prevención contra el fraude fiscal, y no deben ser desproporcionadas. Por lo tanto, tiene que haber una relación de adecuación entre los medios empleados y los fines perseguidos. Y para apreciar si una sanción es conforme con el principio de proporcionalidad, es preciso, nos dice el Tribunal de Justicia de la Unión, atender a dos variables. La primera de ellas es la naturaleza y gravedad de la infracción que se penaliza con la sanción.
No es lo mismo el incumplimiento de obligaciones de carácter formal que el incumplimiento de obligaciones de carácter material. No es lo mismo si, como consecuencia del incumplimiento, se produce un perjuicio económico a la hacienda pública o si no se produce. No es lo mismo si el incumplimiento deriva de un simple error o de un comportamiento defraudatorio. Por lo tanto, todas estas variables han de tenerse en cuenta. Hay que atender a la naturaleza y gravedad de la infracción a la hora de establecer la sanción que corresponde a esa infracción tributaria. Y la segunda de las variables a tener en cuenta es el método para la determinación de la cuantía de la sanción. Por lo tanto, hay que ponderar la cuantía de la sanción, hay que ponderar o nivelar la cuantía de la sanción atendiendo a las circunstancias del caso concreto. Por ejemplo, si el contribuyente ha regularizado de forma espontánea o no, o ha regularizado una vez que se le ha apercibido del incumplimiento, o el retraso temporal en el que ha incurrido, serían unas variables a tener en cuenta. Por tanto, de esta jurisprudencia, a priori, atendiendo al principio de primacía y efecto directo del derecho de la Unión Europea, se derivan algunas consecuencias interesantes desde la óptica de la regulación de algunas de las sanciones que se aplican a día de hoy en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido. Me voy a referir concretamente a dos casos ya analizados por el Tribunal Supremo, después volveré brevemente a ver la posición de nuestro Tribunal Constitucional, a dos casos recientes analizados por nuestro Tribunal Supremo y en los que se intenta responder a dos preguntas esenciales. La primera de ellas es si puede el juez nacional, en el ámbito de impuestos armonizados, inaplicar la ley nacional si entiende que la sanción impuesta es desproporcionada atendiendo a la jurisprudencia comunitaria. Y en relación a esa cuestión, una segunda sería si son cuestionables en los impuestos armonizados las sanciones con tipos proporcionales fijos que impidan modular la severidad del reproche abstracto para conductas de menor gravedad. Bueno, pues estas en esencia son las dos preguntas que se han planteado en dos supuestos al Tribunal Supremo. El primero de los supuestos realmente son un grupo de sentencias, son 5 sentencias publicadas por el Tribunal Supremo en los años 21 y 22 en relación con una sanción contemplada, sanción de alcance general, esto es importante, sanción de alcance general contemplada en el artículo 191.6 de la Ley General Tributaria. Esta norma de nuestra Ley General Tributaria sanciona la infracción consistente en ingresar fuera de plazo tributos o pagos a cuentas regularizados incumpliendo los requisitos del artículo 27.4 de la Ley General Tributaria. Y la sanción consiste en una multa pecuniaria proporcional del 50% aplicable sobre la cuantía no ingresada en el plazo de autoliquidación. Esta sanción, como ven, se caracteriza por ser una multa pecuniaria proporcional fija del 50% sobre la cuantía no ingresada y no se establece ninguna excepción o modulación sobre el importe de esta sanción. Pues bien, el caso se plantea porque el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía publicó 5 sentencias en las que anuló los acuerdos sancionadores establecidos por la Administración tributaria frente a distintos obligados tributarios por haber incurrido en esta infracción del artículo 191.6 de la Ley General Tributaria en el ámbito del IVA. Claro, por lo tanto, estamos ya dentro de un impuesto armonizado donde tenemos que aplicar el derecho de la Unión Europea. Y el Tribunal Superior de Justicia, de Andalucía anula estos acuerdos sancionadores sobre la base de dejar inaplicado el artículo 191.6 de la Ley General Tributaria en virtud del principio de primacía. Y señala que, dada la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión, que brevemente les he comentado anteriormente, y en particularmente una de las sentencias de este tribunal, la sentencia Farcas, queda claro que la norma sancionadora española no se atiende a la jurisprudencia que he mencionado anteriormente y, por lo tanto, debe quedar inaplicada.
y lo hace sin plantear cuestión prejudicial, atendiéndose a en aplicación de la doctrina del acto aclarado. La Administración General del Estado recurre estas sentencias en casación ante el Tribunal Supremo, y el Tribunal Supremo en estas 5 sentencias señala varias cosas. Yo me voy a atender única y exclusivamente a lo que tiene que ver a la interrelación, a la relación con el derecho de la Unión Europea. Entiende el Tribunal Supremo que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha aplicado de forma incorrecta la doctrina del acto aclarado, porque la sentencia Farcas, que se toma como referencia en este caso por identidad de hechos, entre los hechos que se planteaban en la sentencia Farcas y los que se plantean en estos casos, la sentencia Farcas no es la más adecuada, porque no había una identidad material entre los hechos de fondo de la sentencia Farcas y los que se analizan en esta sentencia. ¿Por qué? Porque la infracción que estaba en el origen del asunto Farcas era una infracción de una obligación de carácter formal de la que no había derivado un perjuicio económico para la hacienda pública, mientras que en este caso sí que aprecia el Tribunal Supremo la existencia de una infracción tributaria que da lugar a la existencia de cierto perjuicio económico para la administración tributaria, para la hacienda pública. Por lo tanto, no hay una identidad material que permita acogernos a la doctrina del acto aclarado. Pero lo sorprendente aquí es que el Tribunal Supremo dice, no, la sentencia de referencia debe ser la sentencia del asunto Rodopi M91, otra sentencia previa del año 2013 sobre un asunto similar. Pero claro, si leemos la sentencia Rodopi M91, vemos que tampoco el supuesto es idéntico. El supuesto que está en el origen del asunto tampoco es idéntico al que se plantea en estos casos, porque, para empezar, la infracción era una infracción de una naturaleza diferente, que había ocasionado perjuicio económico a la hacienda pública, pero había 2 circunstancias que diferenciaban el asunto Rodopi de estas, y es, por una parte, el porcentaje de la sanción que se impone, que era un porcentaje del 100% sobre la cuota tributaria, y segundo, la propia naturaleza de la sanción, porque la sanción era una sanción de carácter progresivo, que sí permitía atemperar la cuantía de la sanción atendiendo al grado de retraso en el que incurría el contribuyente. Por lo tanto, estos 2 aspectos también diferencian de algún modo los hechos que están en el origen de Rodopi del caso que se analiza en este expediente en particular. Por eso, desde mi punto de vista y con absoluto respeto a las sentencias del Tribunal Supremo, tal vez en esta cuestión, en este asunto, el Tribunal Supremo debería haber planteado cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Desconozco por qué lo hizo y no soy adivina ni tampoco quiero incurrir en ninguna apreciación de tipo voluntarista, pero simplemente llamo la atención sobre el alcance general de la sanción de la que estamos hablando. Se trata de una sanción recogida en la Ley General Tributaria que se aplica tanto en ámbitos cubiertos por el derecho de la Unión Europea como en ámbitos que quedan fuera o extramuros del derecho de la Unión. Y tal vez esto fue tenido en cuenta por el Tribunal Supremo para no plantear la cuestión prejudicial, sobre todo porque en uno de los apartados de su fundamentación el Tribunal Supremo llama la atención a la necesidad de realizar una aplicación extremadamente prudente de la inaplicación del derecho nacional cuando se opone al derecho de la Unión Europea. Y dice, bueno, tenemos que aplicar el principio de primacía con mucho cuidado y para aplicar el principio de primacía tenemos que realizar un examen completo e integrador de la jurisprudencia que consideremos aplicable al caso de que se trate. Claro, esto entra un poco en contradicción con lo que vamos a ver a continuación, el segundo caso que les quería mencionar, y ya voy concluyendo. Las sentencias del Tribunal Supremo de 25 y 26 de julio de 2023. En estas 2 sentencias, el precepto la norma aplicable es el artículo 171.1 de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido. Esta norma establece una sanción respecto de la comisión de la siguiente infracción tributaria: no consignar en la autoliquidación correspondiente las cantidades de las que el destinatario de la operación es sujeto pasivo. Esa es la infracción tributaria y
la comisión de esa infracción tributaria se acompaña de una multa pecuniaria proporcional del 10% de la cuota correspondiente a las operaciones no consignadas en la autoliquidación. Fíjense que aquí sí que estamos hablando de una sanción tributaria aplicable exclusivamente en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido. Bien, pues el origen del problema se sitúa en dos sentencias, una de la Audiencia Nacional y otra del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que anulan acuerdos sancionadores, de nuevo en aplicación del principio de primacía y de la doctrina del acto aclarado, y utilizan como sentencias de referencia para aplicar la doctrina del acto aclarado, de nuevo la sentencia Farkas y la sentencia Grupawa-Vichna. En este caso, el Tribunal Supremo desestima el recurso de casación planteado por la Administración General del Estado y confirma en casación las sentencias de la Audiencia Nacional y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El Tribunal Supremo considera, por una parte, que en esta situación no es necesario plantear cuestión de inconstitucionalidad. Es innecesario, dado que, en virtud del principio de primacía, si fuera necesario analizar la constitucionalidad de este precepto, primero, por la propia doctrina del Tribunal Constitucional, tendríamos que plantear la cuestión prejudicial. Pero en este caso el Tribunal Supremo entiende que no es necesario plantear la cuestión prejudicial porque el supuesto de hecho guarda una identidad sustancial, son las palabras literales del Tribunal Supremo, guarda una identidad sustancial con el hecho que está en el fondo de la sentencia Farkas. Y lo cierto es que esa identidad sustancial existe porque en ambos casos se trata del incumplimiento de obligaciones de carácter formal que no generan un perjuicio económico a la hacienda pública y que también están relacionadas con una mala aplicación del mecanismo de la inversión del sujeto pasivo en el IVA. Por lo tanto, esa identidad sustancial, a mi modo de ver, existe. Pero también es cierto que hay un par de diferencias entre uno y otro caso que pueden tener su relevancia. Por una parte, la cuantía, por una parte, los hechos son muy parecidos, pero no son del todo idénticos. Y sobre todo la diferencia que llama más la atención es que el importe el porcentaje de la sanción que se imponía en el caso de la sentencia Farkas era una sanción del 50% sobre la cuota tributaria ideal no ingresada, mientras que en este caso, como acabamos de ver, la sanción es tan solo del 10%. Pero a este elemento diferenciador el Tribunal Supremo no le da importancia. Considera que ese elemento diferenciador es irrelevante porque la vulneración del principio de proporcionalidad reside no solo en el hecho de que el porcentaje sea fijo, sino también en el hecho de que no existen normas que permitan modular la cuantía de la sanción y la base que se tiene en cuenta, la base de la sanción, el criterio que se tiene en cuenta para determinar la base de la sanción. Claro, esto plantea entonces las dudas de si estamos en presencia, si hay una auténtica identidad material entre ambas situaciones y si el Tribunal Supremo debería también en este caso haber planteado una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es decir, y concluyo, no quiero, en este segundo caso en particular, no quiero que piensen que me parece que la interpretación del Tribunal Supremo es incorrecta, sino que lo que me gustaría poner sobre la mesa son los problemas interpretativos que están asociados a una exégesis más o menos rígida de la excepción del acto aclarado. En cuanto a cuál es el grado de identidad que se requiere en el caso objeto de conocimiento por el juez nacional y el precedente abordado por el Tribunal de Justicia de la Unión. Basta con una identidad sustancial, la identidad ha de ser total. En caso de que la identidad no sea total, debería el Tribunal Supremo haber hecho un examen más integrador de toda la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre esa materia. Y esas dudas, quizás, hubieran avalado que en este caso también hubiera sido conveniente plantear una cuestión prejudicial. Y además también hay otro argumento en clave de derecho interno, y es que la doctrina del Tribunal Constitucional español sobre vulneración de derecho fundamental a un proceso con todas las garantías, intentaré decirlo de forma más clara, hay una doctrina del Tribunal Constitucional español en la que se señala que se puede vulnerar el derecho fundamental a un proceso con todas las garantías
por alteración del sistema de fuentes cuando se inaplica una norma interna sin plantear cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión y dicha inaplicación se basa en la doctrina del acto aclarado, cuando es imposible afirmar que esa cuestión planteada es materialmente idéntica a una que haya sido previamente analizada por el Tribunal de Justicia de la Unión. Esta doctrina de nuestro Tribunal Constitucional se sistematiza en la sentencia 37/2019 y lo que viene a hacer el Tribunal Constitucional es establecer un deber reforzado de justificación y de motivación. Le dice al juez nacional: cuando vayas a dejar inaplicada una norma interna en virtud del principio de primacía sin plantear cuestión prejudicial, tienes que hacer un esfuerzo adicional de justificación y de motivación de la identidad material de los hechos, del asunto que a ti se te plantea y del asunto resuelto por el Tribunal de Justicia que tú vas a utilizar como precedente. Y la diferencia es que la interpretación que hace nuestro Tribunal Constitucional de esa identidad material es bastante más rigurosa que la que hace nuestro Tribunal Supremo. Por lo tanto, aquí en clave interna también vemos cómo el diálogo judicial entre nuestro Tribunal Constitucional y nuestro Tribunal Supremo no se mueve en la misma línea en lo que al respeto al derecho de primacía se refiere. Y con eso concluyo. Muchísimas gracias por su atención. Pues muchísimas gracias, Saturnina. La verdad es que a mí me han parecido dos ponencias absolutamente brillantes y me quedo con un montón de ideas para reflexionar y darle vueltas. No sé si alguno de los asistentes quiere plantear alguna cuestión, alguna duda o algún comentario. Bueno, pues si no es así, vuelvo a decir que no es por falta de ganas, pero atendiendo al día de la semana y a la hora y siendo benevolente sobre todo con los ponentes que nos han hecho el grandísimo favor de estar hoy aquí, pues cerramos la sesión agradeciéndoles una vez más su participación y agradeciendo a la Universidad Carlos III su hospitalidad. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Sí, sí. Han sido... Hay un par de temas en relación a esta cuestión de los derechos fundamentales. Hubo una sentencia del Constitucional sobre la sanción Es que no me ha dado tiempo a citarla. La he pasado, si la ves, la llevo aquí en la 74/2022, sí. Y la comento y soy muy crítica. Vale, me alegro. Entonces, si quieres, mira, aquí tienes el trabajo, si lo quieres leer. Pero no me ha dado tiempo, está en prensa, pero no me ha dado tiempo a... ¿Me puedo quedar con la copia? Claro, Sí, muchísimas gracias. no me ha dado tiempo a mencionarlo por razones de tiempo, pero claro, es que